El título del mensaje, que se va a dar cuenta de inmediato, dice, así como Cristo nos perdonó. ¿Sabe de qué atributo vamos a hablar? Del perdón. Y es un atributo de Dios. Pero nosotros como seres humanos tenemos ese atributo o nos cuesta tenerlo. Entonces por eso tomaba lo que se nos predicó de conocer a Dios, porque es muy relevante. Como decían, nos va a faltar vida para conocer a Dios. Pero mientras más nosotros nos introduzcamos en la Escritura y más tratemos de imitar a Dios, eso va a demostrar que nosotros sí conocemos realmente a nuestro Padre. Porque, ¿qué queremos hacer nosotros de Él? Imitarle. Como muchas veces, cuando su hijo está pequeño, ¿qué quiere hacer? Si el papá juega a la pelota, el niño quiere jugar a la pelota. Si el papá salta un muro, el niño quiere saltar el muro. ¿Qué hace el niño? Imitar al papá. O la niña imitar a la mamá. ¿Cierto? Entonces acá nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos imitar a nuestro Padre. Y qué mejor si Él quiere transferirnos a nosotros esos atributos. Entonces, vamos a hablar de ese atributo que es el perdón. Que aquí vamos a ir desglosando un poco, porque es algo que no podemos hablar así como tan fácil. Y como decía el título, así como Cristo nos perdonó. La pregunta es, ¿usted ha sido perdonado de algo? Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Colosenses 3, 13. Dice, soportándoos unos a otros. Aquí no me cuesta muchas veces soportar al otro. Pero la palabra nos parte diciendo, Pablo, soportándoos unos a otros. Ya es algo que debemos hacer. Y después dice, y perdonándoos unos a otros. Sigue diciendo, si alguno tuviere queja contra otro, mire lo que responde. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién lo dice esto? La palabra de Dios. El perdón es un atributo de Dios, que nosotros no tenemos la capacidad de tener ese tipo de perdón. Y para introducir en este tema, le voy a leer algunas palabras. Dice, el perdón es considerado fundamentalmente un atributo de Dios y parte esencial de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber, es parte esencial de la naturaleza y el carácter de Dios. Se describe como un acto de misericordia, gracia y amor incondicional. Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios, como dice acá, es un acto de misericordia, de gracia y amor incondicional. O sea, ¿qué tipo de amor? Ese amor que todos conocemos que se llama ágape. Ese tipo de amor. Que tampoco nosotros tenemos. Mediante el cual Dios libera de la culpa. Y mire esto, y no recuerda las ofensas de quien se arrepiente. ¿Ve qué maravilloso? Dios libera de la culpa y Él no recuerda nunca más las ofensas de quien se arrepintió. Si usted, yo nos arrepentimos, tenemos una garantía. Que Dios no va a venir a decirle, oye, pero ayer ¿te acordáis hace 30 años atrás lo que hiciste? Dios no lo guarda aquí en el corazón. Dios no guarda esos malos recuerdos para enrostrártelos cuando nuevamente nos equivocamos. Él no lo hace. Él, si tú y yo no le pedimos perdón a Él, Señor, perdónanos porque pequé contra ti, dice que Él no se acuerda. Él los borra. Se acabó, dice Él. Estás perdonado. Mira qué maravilloso el Señor. Hablar del perdón es
tan difícil como tratar de hablar de física cuántica. ¿Alguien conoce de física cuántica aquí? ¿Sí, usted sí? ¿Es difícil? Es tan difícil como hablar de física cuántica, de psicología o de medicina, porque aquí no hay ningún médico, ningún psicólogo. Quizás pudiéramos leer libros, pero poder entenderlo es complejo. Pero hablar del perdón es difícil no porque sea un tema muy alejado de nuestra realidad, porque creo que es algo diario. No es que el perdón esté alejado de nuestra realidad. Nosotros como hijos de Dios debiéramos conocer y saber de este tema. Y creo que muchos sabemos. No es un tema muy alejado de nuestra realidad, sino porque es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y a la vez poder vivir, o sea, practicar. Por eso que dice que hablar del perdón no es un tema fácil, porque yo no sé lo que usted ha perdonado. Usted tampoco sabe lo que yo he perdonado, o lo que me han hecho, o lo que a usted le han hecho. Y muchas veces podemos con facilidad poder decirle a otro, no, es que tú tienes que perdonar, porque el Señor... Pero ahí nosotros debemos conocer la profundidad de lo que pasó la persona. Si bien Dios nos manda, pero hay un tema delicado con esto. Por lo cual trataremos este tema con mucho respeto por cada uno y tratando de entregar luz por medio de lo que nos pueda decir la palabra del Señor. Eso es lo importante, lo que nos pueda decir la palabra del Señor. Lo que yo les pueda decir no tiene validez, pero lo que dice la palabra del Señor, eso sí que a usted y a mí nos debe interesar. En la Biblia hay alrededor de entre 120 y 150 versículos que hablan directamente del perdón. Imagínense, 120 a 150 que mencionan perdonar, perdón, perdonado. El perdón no es un tema secundario, sino uno de los ejes centrales del Evangelio. Eso es lo que tenemos que entender. No es algo secundario, es un eje central del Evangelio. Porque, ¿por qué se dirá que es un eje central del Evangelio el perdón? Exactamente, entonces algo fundamental. Entonces, es uno de los ejes centrales del Evangelio, porque conecta directamente con la obra de Cristo y la restauración del ser humano con Dios. Esa es la importancia. A ese nivel es importante esto que el Señor nos está hablando. Todos aquí hemos sido heridos, ¿o no? Hemos sido traicionados o hemos sido decepcionados. Y por eso perdonar no es teoría, es una lucha del corazón. Jesús dijo en Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Parte de lo que dice Lucas 6:37, que Jesús les dijo, perdonad y seréis perdonados. Mira lo que nos dice. Si yo perdono, yo recibo perdón. Si yo no perdono, yo no recibo perdón. Y si usted y yo no recibimos perdón, ¿qué pasa? La pregunta es esta. ¿A cuántos les gusta ser perdonados? Que los perdonen. A todos, ¿cierto? Si somos sinceros, ninguno diría no. O me da lo mismo. ¿Sabe por qué no podemos decir que no o que nos da lo mismo? Porque sabemos que sin perdón no hay vida eterna. Si yo dijera, no, si me da lo mismo, si me perdonan o no, estoy diciéndole a Dios, Dios me da lo mismo lo que tú mandaste a hacer a tu hijo por mí. Me da lo mismo. Pero si yo no recibo ese perdón, si la gente, el mundo no recibe el perdón de Dios, ellos no se arrepienten, lamentablemente no hay vida eterna.
Pero ahora la pregunta cambia. ¿A cuántos nos gusta perdonar? Ya lo amén. Completamente cero. ¿A cuántos realmente nos agrada soltar la ofensa? Lo que me hicieron, es que me hizo esto y lo tengo ahí. Como decía anteriormente, hay cosas muy fuertes, que muchos, que quizás usted ha vivido o que muchas personas han vivido. Antes de seguir, quiero contarles la siguiente ilustración. Dice, en las antiguas Indias occidentales, un esclavo se había ganado la confianza de su amo gracias a su honestidad y buen comportamiento. Por eso, su amo le dio una gran responsabilidad, ir al mercado y elegir 20 esclavos para comprarlos. El hombre fue al mercado y comenzó a escoger cuidadosamente. Pero de pronto vio a un anciano muy débil y enfermo y le dijo a su amo, quiero que este hombre también sea comprado. El amo se sorprendió mucho porque el anciano no parecía útil para trabajar. Aún así, el esclavo insistió tanto que finalmente el vendedor dijo, si compran los 20, les regalo el anciano. Así fue como el amo aceptó, y todos fueron llevados al lugar de trabajo. Pero algo llamó la atención del amo de todos los esclavos. El hombre mostraba un cuidado especial por el anciano. Lo alimentaba, lo atendía, se preocupaba por él constantemente. El amo intrigado le preguntó, ¿ese hombre es tu padre? No, señor, respondió. Entonces es tu familiar. No, señor. Confundido el amo, volvió a preguntar. Entonces, ¿por qué lo cuidas tanto? El esclavo respondió, porque él es mi enemigo. Fue él quien me vendió como esclavo. El amo quedó impactado, pero el hombre continuó diciendo, mi Biblia me enseña que debo perdonar a mis enemigos y que si tienen hambre, debo darles de comer. Y si tienen sed, darles de beber. Esto está en el Gran Diccionario Enciclopédico de Anécdotas e Ilustraciones. Mire qué maravillosa ilustración. Nos muestra lo que Dios nos está enseñando. Y usted dirá, pero es una ilustración, no, pero está hablando de lo que dice la palabra. El hombre está haciendo ver lo que nosotros como creyentes y que decimos creer y conocer a Dios debemos realizar. Y lo está diciendo con un enemigo, con alguien que le hizo daño. En Mateo 5, 44 y 45 dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira todas las cosas. 45. Mira, el Señor nos dice todo esto que tenemos que hacer, y en el 45 hay una clave. ¿Para qué nos dice que tenemos que hacer eso? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si usted o yo no amamos a vuestros enemigos, no bendecimos a los que nos maldicen, no hacemos el bien a los que os aborrecen, no oramos por los que os ultrajan y os persiguen, no somos hijos de Dios. Porque el 45 dice, haced esto para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Como dice el pastor,
Él es Dios. ¿Qué le voy a reclamar yo a Dios si Él le está diciendo en su palabra esto? Él es Dios. No tengo qué decirle. Mateo 6, 14 y 15 dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, mira, no dice a los hermanos, dice a los hombres, o sea, está hablando generalizado. A los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar es algo duro y en ocasiones muy duro. No solo requiere valentía, sino también humildad. Sobre todo si aquel a quien debemos perdonar nos ha lastimado a tal grado que ha dejado en nosotros profundas cicatrices. Por eso que al principio yo empecé diciendo esto no es fácil. Yo no te vengo a decir aquí a ti, oye, ¿hasta cuándo? No. Lo que te dice la palabra es lo que tú y yo debemos hacer. ¿Cómo? Vamos a llegar a eso. Un pensador, escuche esto porque uno puede decir, no, yo voy a perdonarlo. Pero hay una manera de perdonar que no es la correcta. Mire, un pensador dijo lo siguiente: al perdonar, escuche, ofendemos y nos vengamos. ¿Me dirá cómo? El perdonado queda humillado e indigno ante sus propios ojos y ante los ojos de quienes saben del perdón concedido. Quien perdona se engrandece ante los ojos de todos y ante su propio ego. Perdonar nos cierra las puertas del camino, alimenta nuestro ego y nos distancia del hermano. Ese tipo de perdón no es válido. Porque muchas veces podemos perdonar para nosotros sentirnos bien y para que el otro quede humillado. ¿Va entendiendo? Por eso que cuando nosotros vamos a realizar este acto de perdonar, tiene que ser de todo corazón. Por eso, como decía anteriormente, este acto requiere valentía y humildad para no llevarme yo la gloria y el ego de que yo lo perdoné. Mira lo que me hizo, pero yo lo perdoné. Y muchas veces nuestras actitudes demuestran todo lo contrario. Esto deja expuesto nuestros corazones, que muchas veces están quebrados por la traición de las personas que más has amado. Entonces la pregunta es, ¿por qué debo perdonar? Y no tan solo perdonar, sino hallar el gozo de perdonar. Ahí está la clave. Hallar el gozo de perdonar. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto y la primera razón por la que nosotros debemos perdonar es porque ya fuimos perdonados. Es algo clave. Nosotros ya fuimos perdonados. Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué es ser benignos? Buenos. Antes, sed buenos unos con otros. Luego dice misericordiosos. Y sigue diciendo perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como Dios también, os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ve? Ya nosotros fuimos perdonados. Efesios 4:32. Como nosotros ya fuimos perdonados
y nosotros somos hijos de Dios, la palabra nos dice que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonarnos unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, en el principio leímos el 13, el 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí hay una clave, vestíos pues como escogidos de Dios. Después dice, santos y amados. O sea, ¿cómo tenemos que vestirnos? Como escogidos de Dios. Y después te dice cómo son. ¿Cómo son? Santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad. Ahí hay otra clave. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Wow! Por eso que cuesta tanto. Y el 13 lo leemos nuevamente, dice, soportándoos unos a otros. Luego que yo me he visto de todo lo de anterior, puedo lograr lo que viene. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. El problema no es que no podamos perdonar. El problema es que hemos olvidado cuánto se nos perdonó. Nosotros podemos decir, se me ha perdonado tanto, pero muchas veces no calculamos, no podemos lograr entender esa magnitud de lo que Dios nos ha perdonado. Nosotros tenemos una cantidad, no mucho, pero no logramos ver la cantidad de lo que Dios nos ha perdonado y nos va a seguir perdonando. Cuando pierdes de vista la cruz, nos volvemos duros, exigentes, nos volvemos rencorosos. Pero cuando volvemos nuestros ojos a la cruz de Cristo, nos damos cuenta que Dios perdonó lo imperdonable en nosotros. ¿Se había dado cuenta usted de eso? Dios perdonó lo imperdonable en nosotros. No había perdón. No teníamos perdón. Pero el Señor en su plan maravilloso, Él ya lo tenía dictado, dicho. Pero nosotros siempre debemos de tener puestos nuestros ojos en Jesús, como dice la palabra, el autor y consumador de todo. Porque cuando quitamos nuestros ojos, pasa esto. Nos volvemos duros, nos cuesta hacer lo que Dios nos manda. Miramos más al de al lado y no lo que no te voy a perdonar, porque lo que tú hiciste fue mayor. Pero no nos recordamos que lo que nosotros hicimos era imperdonable. Y Dios nos concedió el perdón. No es cualquiera, es Dios. C.S. Lewis dijo lo siguiente: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Si te cuesta perdonar, no mires primero la ofensa, mira la cruz. ¿Escuchó? Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable. ¿Usted dice ser cristiano? Esa es una definición, perdonar lo inexcusable. Porque eso es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Amén? ¿Entendió la primera razón por la cual nosotros debemos perdonar? ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados. Segunda, porque somos más pecadores de lo que creemos. En el libro de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7, se lo voy a dejar ahí para que usted lo lea. Capítulo 6, versículos del 1 al 7. Yo voy a hacer un resumen. El profeta Isaías tiene una visión poderosa de Dios. Mire lo que ve Isaías. Ve a Dios sentado en su trono, alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban continuamente. ¿Qué decían los serafines?
santo, santo, santo. Y dice que la gloria de Dios llenaba o llenó todo el templo, mostrando su grandeza, pureza y autoridad absoluta. Eso es lo que estaba viendo Isaías. Ante esa santidad, ¿qué hace Isaías? Dice, reconoce su propia condición pecaminosa y se quebranta, diciendo que es hombre de labios inmundos. No se justifica, sino que se humilla delante de Dios. Entonces, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca sus labios, simbolizando que su pecado, el pecado de Isaías, es quitado y su culpa perdonada. Mire qué hermoso. No, yo soy un hombre de labio inmundo, dijo él. Y el Señor viene con el carbón, el ángel, y toca sus labios y dice, no te preocupes. Eras un hombre de labio inmundo. Porque en este momento le dijo el Señor, estás limpio y estás perdonado. Mira aquí, qué hermoso. Pero algo maravilloso hizo él. Estaba delante del Dios Todopoderoso, del Dios 3 veces santo, que los serafines declaraban, y veía la magnificencia de Dios en ese momento. Entonces nosotros hemos podido tener esa señal de ver la magnificencia de Dios. No, es que yo nunca he estado en él. El solo hecho de poder introducirnos en la Escritura podemos ver la magnificencia de Dios. Pero muchas veces para nosotros a lo mejor es leer nomás. No nos damos cuenta de lo poderoso e importante del Dios que servimos, de lo grande. Pastor decía el viernes pasado, nuestro Señor habita en la eternidad. ¿Cómo eso? ¿Cabe en nuestra mente muchas veces? No cabe. Entonces, si profundizamos, aquí los serafines proclamaban santo, santo, santo. Pero Isaías reconoce, dijo, no, yo no puedo estar aquí. Yo soy un hombre inmundo de labios. Isaías vio la gloria de Dios, ¿cierto? Es lo que él mostraba en la visión. Y no dijo, qué malo es el pueblo. ¿Qué dijo él? ¡Ay de mí! Podría haber dicho, oh, Dios me está mostrando eso, entonces yo soy bueno. Si Dios me lo está mostrando. No, él podría haber dicho, sí, el pueblo está pecando, Señor. Pero él no dijo en ningún momento eso. Él se miró a sí mismo. Dijo, ¡ay de mí! Estoy ante la majestad de Dios. Y reconoció su pecado. Cuando el ser humano tiene un encuentro real con la santidad de Dios, reconoce su pecado, pero también experimenta el perdón y la purificación que vienen de él. El perdón y la purificación vienen del Señor. ¿Qué es lo que viene de nosotros? ¿Qué es lo que debe venir de usted y de mí? El arrepentimiento, el reconocer, Señor, soy un hombre pecador. Si no reconocemos nosotros, Dios no nos va a poder santificar. Porque el pecado y Dios ¿pueden tener comunión? No. Entonces, cuando nosotros logramos decirle al Señor, soy un hombre pecador, necesito que me limpies, y sé que Cristo puede hacerlo, Dios se va a santificar en tu vida y en mi vida. Y como nosotros decimos ahora y vamos entendiendo que conocer a Dios es más que leer,
vamos a querer vivir eso. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero si usted ama a Dios como nosotros decimos, vamos a dar un pasito más. Cuando dices, no puedo perdonar, en el fondo estamos diciendo, lo que me hicieron es peor que lo que yo he hecho. Y eso no es verdad delante de Dios. Lo que yo he hecho es peor de lo que me hicieron. Porque recuerde que Él nos perdonó lo que no tenía perdón. Amén. Segunda razón, porque somos más pecadores de lo que creemos. Y la tercera razón del por qué debemos perdonar es porque el Evangelio lo demanda. El Evangelio lo dice. ¿Y qué dice? Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35. Jesús habla una parábola, y es la parábola del siervo despiadado. Después usted lo lee. Resumen, dice, Jesús cuenta la historia de un siervo que debía una cantidad enorme de dinero a su rey. Como no podía pagar, el rey decide perdonarle toda la deuda por compasión. Sin embargo, ese mismo siervo luego encontró a otro que le debía una cantidad muy pequeña. Y en lugar de mostrar misericordia, lo presiona y lo manda a la cárcel. Cuando el rey se entera, se indigna y le dice que, así como él recibió misericordia, debía haber hecho lo mismo. Entonces revoca su perdón y lo entrega al castigo. Ese más o menos es la historia que nos cuenta ahí Jesús. El problema, este hombre recibió gracia de parte del rey, pero no la entendió. Un hombre perdonado debe ser un hombre perdonador. Amén. Porque lo dice la Escritura. El mayor ejemplo lo vemos en Lucas 23, del 33 al 35. Lucas 23, del 33 al 35. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos. ¿Cuándo dijo Jesús eso? No cuando todo estaba bien, sino cuando lo estaban crucificando. Jesús no esperó que le pidieran perdón o que cambiáramos o que reconociéramos el error. Él en ese momento decidió perdonar. ¿No es un acto ejemplar para nosotros? Quiero entregarle una última reflexión. Escuche. Había un hombre que vivía cargando heridas. No se veían por fuera, pero por dentro ardían como fuego. Traiciones, palabras que lo marcaron. Momentos donde sintió que lo dejaron solo. Con el tiempo ese dolor empezó a tomar forma y se convirtió en odio. Una noche mientras no podía dormir, al conciliar el sueño tuvo un sueño. Se vio caminando por un lugar seco, oscuro, un monte. Al llegar a la cima, vio una cruz. No era una escena tranquila, era un campo de batalla. No había espadas ni escudos, pero el ambiente estaba cargado de guerra. De un lado todo era odio, gritos, burlas, golpes,
desprecio, voces que decían crucifícalo, manos que herían, corazones endurecidos. Del otro lado, un hombre golpeado, sangrado, débil, pero con una paz que no encajaba en ese lugar. El hombre del sueño lo miró fijamente, esperando que reaccionara, que se defendiera, que maldijera. Pero en vez de eso, lo vio abrir la boca y decir, Padre, perdónalos. En ese instante algo cambió. No hubo un rayo, no hubo un grito de victoria, pero el ambiente se quebró. El odio que parecía tan fuerte retrocedió, como si esas palabras lo desarmaran completamente. El hombre que soñaba no entendía. ¿Cómo puede ganar alguien que está muriendo?, pensó. Entonces escuchó una voz dentro de él. Aquí no gana el que sobrevive, gana el que ama hasta el final. Miró otra vez cada golpe que había visto. Ya no parecía victoria del odio. Cada gota de sangre parecía estar escribiendo algo nuevo. Libertad, perdón, nueva oportunidad. De pronto la escena cambió. Vio a un soldado, uno de los que había participado en la crucifixión. Estaba inmóvil, mirando la cruz. Sus ojos ya no eran los mismos. Luego vio a un ladrón que había vivido en error toda su vida, pero en sus últimos momentos encontró esperanza. Y entendió algo que nunca había entendido. El perdón no solo detiene el odio, lo transforma todo. El sueño comenzó a desvanecerse. Antes de despertar, volvió a escuchar la voz. El odio ata, el perdón libera. Y tú decides en qué lado vivir. Despertó. Su situación no había cambiado. Las personas que lo habían herido seguían siendo las mismas. El pasado no desapareció, pero algo dentro de él sí había cambiado. Por primera vez, entendió que perdonar no era justificar lo que le hicieron, era dejar de cargarlo. Ese día tomó una decisión difícil, pero poderosa: perdonar. No porque los demás lo merecían o lo merecieran, sino porque él ya no quería vivir encadenado. Amén. Como conclusión, como no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, como yo decía al principio, perdonar no es fácil, es algo que requiere algo más allá de tus fuerzas. Como no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, la clave está en pedir a Dios, en oración, que nos conceda gracia para poder perdonar. Así Jesús lo enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro. ¿Alguien lo sabe? Parte del Padre Nuestro, en Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué le habían pedido los discípulos a Jesús antes de esto? Enséñanos a orar. Y parte de esa oración que Jesús les enseña, les dice, díganle esto a nuestro Padre. Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira qué hermoso. ¿Te cuesta perdonar? ¿Es difícil perdonar para ti? No lo vas a hacer nunca solo. Por eso que tienes que ponerte de rodillas. Orar a Dios, pedirle a Dios, para que cuando tú lo logres hacer, la gloria de quién sea, de nuestro Señor.
y tú puedas ganar a un hermano, a una hermana, a un amigo, a una amiga, a tu madre, a tu padre, a tu tío, a quien sea, a tu esposa, a quien sea, y que no se levante en nosotros el ego, y que podamos decir, "No, sí, yo lo perdoné", porque el perdón va acompañado de acción. Sí, como usted decía, humildad tiene que tener una persona que perdona, pero cuando nosotros perdonamos, va acompañado de acción. Lo que yo hago hacia la otra persona tiene que reflejar lo que yo dije aquí en mi corazón. Yo no puedo decirle a una persona, te perdono, pero por dentro sigo recordando lo que me hizo. Por dentro sigo pensando en que, mirándolo con ojos que no reflejan perdón. ¿Vio lo que hizo Jesús en la cruz? Jesús debería estar diciendo de nosotros, mira lo que me hicieron por causa tuya, por causa mía. Mira, mira, mira mis manos. Mira mi costado, mira cómo estoy. Eso sí que fue terrible. Pero usted y yo nomás sabemos cuáles son las heridas que nos han marcado en nuestra vida. Y lo difícil que es perdonarlas. Después de todo esto, quiero concluir con 3 preguntas para meditar. Y usted se las va a llevar. ¿Qué harás con esa traición? ¿Qué harás con esa herida? ¿Qué harás con esa persona que te falló? Las respuestas son suyas, no son mías. Yo responderé a esas preguntas. No es fácil, pero la escritura nos enseña, nos conduce por el camino el cual nosotros debemos andar. Amén. Así que el Señor le bendiga grandemente. Como le decía, usted sabe lo que hay ahí en su corazón. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero si nosotros decimos conocer a Dios, el atributo del perdón viene de Él, de su Hijo Jesús, no de nosotros. Y como viene de Él, Él quiere transferirte ese atributo, a ti y a mí, y que nosotros lo podamos reflejar. ¿Cómo? Con amor, que es otro atributo que viene del Padre. Amén. Que el Señor le bendiga.